Universidad Nacional Siglo XX. Carrera de Derecho, Extensión Colquiri. Docente, Dr. Juan Carlos Cuenca Choque. Materia, Derecho Penal 2. Universitaria, Nilda Verónica Condori Mamani. Presenta audiolibro. Tema número 3. Delitos contra la seguridad interior del Estado. Sumario. Número 1. Naturaleza de estos delitos. Número 2. Características de estos delitos. Número 3. El delito colectivo. Número 4. Delitos comprendidos en el Código Penal. Número 5. Valor jurídicamente protegido. Delitos políticos, sociales y de opinión. Número 6. Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. Artículo 121. Número 7. Concesión de facultades extraordinarias. Artículo 122. Número 8. Sedición. Artículo 123. Número 9. Atribuirse los derechos del pueblo. Artículo 124. Número 10. Disposiciones comunes a los delitos de rebelión y sedición. Artículo 125. Número 11. Conspiración. Artículo 126. Número 12. Seducción de tropas. Artículo 127. Número 13. Atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado. Artículo 128. Número 14. Ultraje a los símbolos nacionales. Artículo 129. Número 15. Separatismo. Artículo 129 bis. Número 1. Naturaleza de estos delitos. Cuando estudiamos el capítulo 1, el título 1 del libro 2 del Código Penal, referente a los delitos contra la seguridad exterior del Estado, pudimos observar que ellos están constituidos por hechos que ponen en peligro la existencia de él, su soberanía, su integridad, es decir, que se dirigen contra el Estado como tal y lo comprometen de una manera grave. Empero, en esta oportunidad nos abocaremos a los delitos que atenten contra la seguridad interior del Estado. Se trata de hechos que van contra el gobierno, contra las autoridades y sus facultades legítimas. Es decir, no van contra el Estado en cuanto tal. Los delitos contra la seguridad interior del Estado, decía Pacheco, no son, sin duda, contra la existencia de éste, pero lo son contra su manera de ser. El Estado en sí ni muere ni varía por la comisión de uno de estos crímenes, pero su situación íntima, doméstica, si es permitido usar esta palabra, se estremece, se compromete, puede experimentar dolorosos trastornos y perjudicialísimas convulsiones. La nación continuará existiendo a pesar de ellos, pero podrá existir de otro modo. Número 2. Características de estos delitos. Las características de estos delitos son las siguientes. Inciso A. Son delitos colectivos, habida cuenta que el sujeto activo es plural, pues el tipo penal exige la concurrencia de 2 o más personas, toda vez que entre los autores existe una organización bien planeada o que surge durante el desarrollo de los hechos. Inciso B. Los sujetos activos desempeñan distintas funciones,
más o menos directamente relacionadas con la consecución de los objetivos buscados, más o menos importantes para llegar a ellos. Inciso C. Se presentan diferentes formas de participación que son tomadas en cuenta para determinar las sanciones. Nuestro Código Penal, desde este punto de vista, distingue a los autores mediatos, al instigador y al cómplice. Artículos 20, 22 y 23. Número 3. El delito colectivo. Llámese así el que, a diferencia del ejecutado por una sola persona, es cometido por varias, previo acuerdo entre ellas. En la legislación boliviana no existe una definición específica del delito colectivo, por lo que puede estar incluido en la participación criminal. Sobre el particular, la Concepción Arenal de Ponto, en una obra, El delito colectivo, expresa: lo característico del delito colectivo es que el objetivo que se promete el delincuente no sea personal, que la idea que le guía, el sentimiento o la pasión que le impulsa, guíen o impulsen a otras muchas personas para un fin que no sea exclusivamente egoísta, que tenga o no una empresa, sino una causa buena o mala, razonable o absurda, pero común a todos los que la defiendan. Número 4. Delitos comprendidos en el Código Penal. Los delitos que el contexto legal comprende en este capítulo son: alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, concesión de facultades extraordinarias, sedición, atribuirse los derechos del pueblo, conspiración, seducción de tropas, atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado, ultraje a los símbolos nacionales, disposiciones comunes a los delitos de rebelión y sedición y separatismo. Número 5. Valor jurídicamente protegido. Delitos políticos, sociales y de opinión. Inciso A. Valor jurídicamente protegido. El bien o valor jurídico atacado por los delitos contra la seguridad interior del Estado, en el fondo es el orden constitucional, que presenta diversas expresiones, como ser la formación democrática del Estado, desarrollo de todos y cada uno de sus órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, la renovación en el ejercicio de mando en sus términos legales por las vías previstas por la ley. Inciso B. Delitos políticos. Los delitos comprendidos en el capítulo 2 se caracterizan todos por su tono político. Aquí se encuentran reunidos la mayoría de los delitos políticos de nuestra legislación, aunque pueden presentarse excepciones, toda vez que es difícil que un delito político se presente solo. Casi siempre están conexos con los delitos comunes. Sin embargo, existen dificultades para su definición. Los códigos, además, no suelen referirse a esa clase de delitos, dándoles la denominación de políticos, por lo cual habría de entenderse que tienen ese carácter los que atentan contra los poderes u órganos políticos del Estado y el orden constitucional. Consecuentemente, para definir el delito político existen varios criterios. Inciso A. El criterio objetivo, que se atiene solo al bien jurídico lesionado. Inciso B. El criterio subjetivo, que solo mira a lo subjetivo y a los motivos que indujeron a la comisión del delito, vinculando a la escuela positiva. Y inciso C. El criterio sincrético o mixto, que combina los móviles con el bien jurídico lesionado. Inciso C. Delito social.
es el ejecutado contra la libertad en las relaciones laborales y en las manifestaciones violentas de la lucha de clases. Su lema consiste en la acción revolucionaria o catastrófica que produzca un cambio económico en la sociedad y en las otras modalidades acratas, el aniquilamiento del Estado y de la autoridad. Número 1. Diferenciación con el delito político. El delito social se trata de emparentar casi siempre con el delito político. Si bien se señala como lindero entre uno y otro, que el de índole político persigue la transformación violenta de las estructuras estatales, mientras el de carácter social tiende a una transformación completa de los esquemas de la sociedad, especialmente en lo económico. Número 2. Cronicidad. Cuando el delito social se convierte en crónico y adquiere la amplitud, delinea una especie de guerra civil que suscita las relaciones represivas más violentas. Demostraciones evidentes se hallan en el exterminio de los opositores a que proceden implacables todos los regímenes totalitarios para los cuales el delito social supera la odiosidad, los crímenes personales de mayor gravedad. Inciso D. Delitos de opinión. La opinión es el concepto o parecer que en ningún caso constituye delito, pues las ideas no son punibles. En realidad, esta figura delictiva mediante la cual se sanciona la expresión de ciertas ideas se propia únicamente de los estados totalitarios, fascistas, nacional sindicalistas, falangistas, comunistas, etc., que no admiten otras opiniones sino las conformes con quienes ejercen el gobierno y el poder. En los estados democráticos y liberales no pueden existir delitos de opinión, porque las ideas por sí mismas no delinquen y cada cual es muy dueño de tener y de expresar las que quiera. El delito únicamente surge cuando el sujeto activo no se limita a expresar una opinión, sino que incita a llevar la idea de la práctica por medios violentos. Por ejemplo, una persona puede atacar el régimen político del Estado y expresar que debe ser sustituido por otro. Esta conducta no implica delito alguno. Empero, el delito nace cuando dicha persona induce a terceros a asaltar el poder para cambiar el régimen. Número 6. Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. Artículo 121. Inciso A. Concepto. Alzamiento, según la Real Academia, es la acción y efecto de alzar o alzarse y, en tercera de sus varias acepciones, significa levantamiento o rebelión. Alzarse es rebelarse, levantarse en armas contra los poderes u órganos legítimos de un Estado. Según algunos autores de la materia, la voz alzamiento es referida sin mayores explicaciones a las voces rebelión y sedición, de uso más propio y conocido para explicar la materia del artículo en examen. En efecto, la primera parte del artículo en cuestión define el denominado delito de rebelión y la segunda el de guerrilla. Inciso B. Rebelión. Es la acción u efecto de rebelarse, sublevarse, levantarse, faltando a la obediencia debida a la ley, al orden constituido, a la orden, gobierno constituido,
acto consciente en el levantamiento colectivo y público cuya finalidad es menoscabar o arrebatar el ejercicio del poder a quien legítimamente lo detenta mediante el empleo de una fuerza suficiente para enfrentar con éxito a aquella que respalda al Estado. En derecho se concreta como delito contra el orden público, seguridad interior del Estado. Inciso C. La acción en la primera parte. Según el artículo 121 del Código Penal, la acción en la primera parte consiste en alzarse en armas. Esta acción, que es la manifestación ostensible de la rebelión, debe ser más o menos tumultuosa. No es preciso que sea un movimiento de muchedumbres inorgánicas, de masas informes dirigidas por un caudillo, ni tampoco una conjuración de jefes militares. El requerimiento esencial es que sea armado en el sentido de una petición imperativa, una pretensión improcedente que no vaya acompañada de un efectivo despliegue de una fuerza material susceptible de apoyarla por las vías de hecho, no constituyen rebelión. Inciso D. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo tiene un especial contenido representado por una marcada dirección intencional que tiende al logro de alguno de los propósitos especialmente citados en la letra del artículo 121. Inciso E. Clase de delito. Número 1. Es un delito formal de peligroso presunto, pues el momento consumativo es aquel en el que se produce el alzamiento armado, el logro o frustración de las finalidades. Es irrelevante. Por ello, es un delito formal de peligro presunto, siendo esto así, no es un delito susceptible de tentativa. Número 2. Es un delito político en sus dos partes. Pero el tratamiento del delito político depende de la naturaleza del régimen que gobierna el país. En consecuencia, la presidenta o el presidente del Estado puede decretar amnistía o indulto con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, artículo 172, numeral 14 de la Constitución Política del Estado. Inciso F. Su denominación en la doctrina. Algunos autores lo conocen con el nombre de delito de los derrotados, toda vez que, si los rebeldes triunfan, se convertirían en gobernantes. Sobre el particular, Soler expresa: la rebelión no es delito de los derrotados, sino más bien el delito de los triunfadores, cuando su triunfo no se asienta sobre la Constitución, sino sobre bases nuevas y distintas. Pero entonces el poder no será ejercido en nombre de una Constitución negada y destruida, sino en nombre de otros principios nuevos. De aquí resulta entonces que el distinto, el alzamiento dirigido en contra de los gobernantes del que se dirige contra la Constitución misma. Por su parte, Mancini expresa: a veces una revolución que lleva a un cambio constitucional representa no una agresión, sino una legítima defensa del Estado y de la población. Si un régimen de gobierno es nocivo o peligroso para la nación, o se manifiesta incapaz de tutelar la paz, el orden o la prosperidad, el hecho que normalmente constituye el delito se convierte en obra redentora y restauradora, y los que asumen su responsabilidad son beneméritos de la patria y no delincuentes. Inciso
G. Bien jurídico. El bien jurídico tutelado es el orden constitucional y los órganos públicos del Estado que se ven afectados en su integridad o en el desarrollo armónico de sus funciones con movimientos de esta índole. Inciso H. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo es colectivo, es decir, los que se alzaren en armas. El sujeto pasivo, las instituciones del país, sus autoridades, en el normal desenvolvimiento de sus funciones específicas. Inciso I. Formas de comisión. El tipo penal establece las siguientes formas de comisión. Número 1. Cambiar la constitución política del Estado. La constitución puede cambiarse en todo o parte siguiendo el procedimiento que la misma señala en el artículo 411. Pero al cambiarla por imposición de la fuerza de armas, sin seguir la normatividad que existe para el efecto, ya constituye delito de rebelión. Por ejemplo, alzarse en armas para cambiar la forma democrática representativa por la de una monarquía. Número 2. Cambiar la forma de gobierno establecida en la Constitución, o sea, pasar de un gobierno constitucional al de facto, etc. 3. Deponer algunos de los órganos públicos del Estado. Es decir, alzarse, desconocer o destituir a uno de los órganos reconocidos por la Constitución, por ejemplo, destituir al órgano legislativo. Número 4. Impedir el libre ejercicio de sus facultades que están señaladas en el primer término de la Constitución y en la segunda instancia por las leyes especiales, como por ejemplo la ley del órgano judicial. Este impedimento puede ser inclusive temporal. Número 5. Impedir su renovación en términos legales. En consecuencia, cometen este delito quienes se alzan en armas con el fin de impedir que se cumpla el término constitucional en el ejercicio de la función pública o el impedir que una vez cumplido el periodo no se permita su renovación conforme a la ley. Inciso J. Penalidad. La penalidad señala para esta primera parte es de privación de libertad de 5 a 15 años. Inciso K. La guerrilla o guerra no convencional, sea urbana o rural. La segunda parte del artículo describe otra acción distinta de las que contiene su primera parte. La guerrilla o guerra no convencional referida a la organización de grupos armados irregulares, urbanos o rurales, destinados a enfrentar con armas a las fuerzas regulares o de seguridad pública o para realizar atentados contra la vida y seguridad de las personas, la integridad territorial o la soberanía del Estado bajo influencia interna o externa. Esta figura penal era desconocida en nuestra legislación hasta que en Bolivia, en 1967, la guerrilla de Ñancahuazú, y como era difícil hacer una calificación adecuada con las disposiciones del anterior código, se presentaba una situación anómala toda vez que se le subsumía en la definición de la rebelión. Los autores nacionales opinan en sentido de que la definición que contiene la segunda parte del artículo que comentamos debía adquirir su autonomía e independencia, figurando en el artículo propio, habida cuenta que son delitos diferentes la rebelión y la guerrilla, motivo por el cual las sanciones también son distintas. Inciso L. Configuración de este delito. Para que se configure este delito, las conductas
proscritas deben realizarse por grupos armados, organizados y regulares, pues es la base de esta tipificación. Caso contrario, no se daría la figura penal de esta segunda forma de alzamiento armado. Inciso M. Bien jurídico protegido. Es evidente que en esta segunda parte no solo se protege la seguridad interior del Estado, sino su seguridad exterior, cuando establece la integridad territorial o la soberanía del Estado, pero la tutela también alcanza a la vida y seguridad de las personas. Inciso N. Clase de delito. Esta segunda parte, a más de ser un delito político, es también un delito formal de peligro presunto. Inciso O. Características del delincuente político. Lo que caracteriza al delincuente político es un afán constructor, toda vez que su ideal es cambiar la forma de gobierno con el fin de lograr transformaciones sociales que vayan en beneficio de la comunidad. Esto es lo que distingue del delito político del anarquismo, que no está impedido del afán de crear o transformar, sino que lo impulsa una pasión negativa de destruir, comenzando con el propio Estado, al que niega y desconoce y no ofrece ningún cambio que favorezca a la sociedad. Número 7. Concesión de facultades extraordinarias, artículo 122. Inciso A. En la Constitución Política del Estado. La Constitución boliviana, en su artículo 12, parágrafo 3, preceptúa: las funciones de los órganos políticos no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre sí. El artículo 140 de la misma Carta Magna dispone: ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase podrán conceder a órgano o persona algunas facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en la Constitución. Parágrafo 2. No podrá acumularse el poder político ni otorgarse supremacía por las que los derechos y garantías reconocidas en esta Constitución queden a merced de un órgano o persona alguna. Inciso B. La acción en este delito. La acción consiste en, número 1, poner al gobernante en situación de poder absoluto, indiscutible, reuniendo aún en su persona facultades extraordinarias de los 3 órganos del Estado, es decir, la suma del poder público. Número 2, conceder supremacías o posición más alta por encima de todos o de todo, no entendiendo superior en su línea por las que la vida, los bienes, el honor de los bolivianos queden a merced del gobierno o de alguna persona. Inciso C. Sujeto activo. Con referencia al sujeto activo son los miembros del Congreso. En la actualidad, miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque a ellos compete reconocer ciertas facultades de los otros órganos del Estado, especialmente del Ejecutivo. Por lo tanto, es delito propio de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional que formulen, consientan o firmen los actos de concesión de facultades extraordinarias en favor del gobierno ejecutivo, aunque no hubieran participado anteriormente. Sin embargo, el tipo penal señala también a los que en reunión popular sobre el particular. Algunos autores nacionales como Benjamín Miguel sostienen que esto está por demás, porque de acuerdo a la organización jurídico-política del plebiscito no está legislado en Bolivia, por lo que no puede haber reunión popular con facultades legales si esto sucediera. El órgano ejecutivo
obedeciendo la concesión de las facultades extraordinarias, es el que incurre en violación constitucional. Inciso D. Sujeto pasivo y el bien jurídico. El sujeto pasivo se confunde con el bien jurídico tutelado, cuál es la vida, los bienes y el honor de los bolivianos. El concepto de honor, dice Villamor, Lucía, debe ser contendido desde el punto de vista objetivo. El ultraje que puede sufrir el ciudadano con la concesión de facultades extraordinarias al órgano ejecutivo que derivan en tiranía. Inciso E. Clase de delito. Es un delito formal porque el solo hecho de proponer la ley es suficiente, aunque no se trate o se rechace, pues el hecho se consuma cuando se conceden las facultades extraordinarias, siendo irrelevante que se efective el daño a los bienes descritos en el artículo. Inciso F. Supremacías. Por otro lado, cuando el articulado en cuestión se refiere a supremacías, quiere significar otorgar preeminencias, grados supremos que alcanza en cualquier línea o jerarquía con los derechos y garantías reconocidas por la Constitución, pueden a merced del órgano ejecutivo o de alguna persona. Inciso G. Penalidad. Este delito se halla sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años. Número 8. Sedición. Artículo 123. Inciso A. Concepto. La sedición, según la Real Academia, es el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin alzarse a tal gravedad de una rebelión. Inciso B. Definición. Francisco Carrara definía precisamente como sedición la discordia civil por la cual una parte de los ciudadanos entra en lucha contra parte, pero considerando la posibilidad de que tal discordia tuviera por fin menoscabar la soberanía o materializar un ataque contra el gobierno, entendida que era una forma de perduello. Este era un delito contra la seguridad del pueblo romano, que se cometía mediante rebelión armada o por vía de facción, cometidos con ánimo hostil contra el gobernante o el Estado cuya gravedad importaba el crimen maestatis. Inciso C. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo se basa en que debe existir un alzamiento público y en abierta hostilidad para ejecutar los hechos descritos en el artículo. Por ello, Rodríguez de Besa dice: el animus hostilis se dirigirá según los fines que se persiga, de poner a algún funcionario o empleado público, en la actualidad servidor o servidor público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, ejercer algún acto de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de particulares. Los actos de odio o venganza del que habla el texto legal para que constituyan un delito de sedición, es preciso que se ejecuten con la finalidad relacionada con el cargo ejercido por la autoridad o servidora o servidor público ofendido y con un fin político o social. Por tanto, los mencionados actos de venganza o de odio inspirados por motivos puramente personales no integran esta infracción. Estos actos son tipificados en los delitos contra los particulares. Inciso D. Similitud y diferenciación con la rebelión.
Los hechos de sedición tienen de común con la relación de su medio de ejecución, pues ambos se realizan mediante un alzamiento público, pero se diferencian en que la rebelión, el alzamiento, es armado y va dirigido directamente a cambiar la Constitución o la forma de gobierno establecida en ella, mientras la sedición se exige un alzamiento público y en abierta hostilidad para realizar las acciones descritas en la ley penal analizada sin desconocer a la autoridad del gobierno legalmente constituido. Inciso E. Sujeto activo y bien jurídico. El sujeto activo es colectivo, los que sin desconocer se alzaren. El bien jurídico protegido lo constituyen el orden público, la función judicial y administrativa, así como la estabilidad política y social. Inciso F. Sanciona a funcionarios públicos. La última parte sanciona a los funcionarios públicos o servidor público que no hubieran resistido una rebelión o sedición. Entonces, dice Morales Guillén, hay comisión penalmente reprochable sancionada por la ley, como en el caso en comentario, cuando no se impide o no se trata de impedir que se produzca el resultado de una acción criminosa, lo que importa la voluntad de abstenerse de ejecutar lo que se habría podido y se debía ejecutar, habida cuenta que en el no impedir lo que el deber jurídico obliga a impedir se equipara al causarlo. Número 9. Atribuirse los derechos del pueblo. Artículo 124. Inciso A. En la Constitución Política del Estado. La Constitución, en el artículo 7, señala que la soberanía reside en el pueblo, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible, lo que significa que directamente el pueblo ejerce su soberanía en las elecciones, entregándola a los representantes elegidos por ella, que la ponen en ejecución en el ejercicio del poder. Por ello, el artículo 124 del Código Penal sanciona con la misma pena para los sediciosos a todos aquellos que conformen parte de una fuerza armada o de una reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre. Inciso B. Doctrinas sobre derechos humanos. De acuerdo a las doctrinas sobre derechos humanos, estos se distinguen en: inciso A. Derechos civiles, que protegen la vida personal individual y que comprende la intimidad personal contra la violación de particulares o del Estado. La seguridad personal, libertad. La seguridad económica, propiedad, legalidad impositiva. La libertad económica, trabajo. Inciso B. Derechos públicos, como la formación de la opinión pública, libertades de reunión, de expresión, de pensamiento, información, etc. Inciso C. Derechos políticos, como la participación en la vida pública, derecho de petición, de sufragio, de ejercer funciones públicas, etc. Inciso D. Derechos sociales. En sentido amplio, la educación, la institución, la familia, culto, y en sentido estricto, justicia y seguridad social, propiedad personal, familiar, salario justo, seguros sociales, asociación laboral. De ahí que se entiende que se trata de derechos políticos. Inciso C. La acción en este delito. La acción consiste en formar parte de una fuerza armada o de una reunión de personas para imputarse o achacarse los derechos del pueblo que están reconocidos por la Constitución y las leyes e intentar o pretender practicarlos a su nombre. Inciso D. Clase de delito. Número 1.
doloso, porque existe intención de formar parte de una fuerza armada o reunión de personas para atribuirse los derechos del pueblo y ejercerlos en su nombre. Número 2. Formal, porque se consuma con el simple hecho de atribuirse los derechos del pueblo y pretender ejercerlos a su nombre, aunque no haya perjuicio. Inciso E. Sujeto activo y pasivo. Sujeto activo puede ser cualquier persona imputable que forme parte de una fuerza armada o de una reunión de personas para realizar la acción descrita en lo ilícito. Sujeto pasivo es el propio Estado y el pueblo. Número 10. Disposiciones comunes a los delitos de rebelión y sedición. Artículo 125. Contiene el Código, bajo este articulado, una serie de disposiciones comunes a los delitos de sedición, rebelión, que se refieren a los siguientes extremos. Inciso A. Someterse al primer requerimiento de la autoridad pública. Conforme a este artículo, los rebeldes o sediciosos que se sometan al primer requerimiento de la autoridad pública sin haber causado otro daño que la perturbación momentánea del orden, solo son sancionados o promotores, gestores o quienes dirigen estos movimientos con la mitad de la pena señalada para el delito. Esto significa que, para aquellos que conforman el grupo como seguidores, se establece una institución especial, la excepción de pena en su favor, toda vez que se deja impune un hecho ilícito ya consumado. Inciso B. No haber causado otro daño que la perturbación momentánea del orden sin que exista principio de ejecución. Inciso A. Antecedentes. La medida de benevolencia antes transcrita tiene sus precedentes en una pragmática de Carlos III, contenida en la novísima recopilación del libro 12, título 11, ley número 5, que, indultada a los revoltosos que se retiraban pacíficamente al serles intimada la deposición de su actitud. Inciso B. Naturaleza jurídica de esta exención. Sebastián Soler dice: la naturaleza jurídica de esta exención de pena es semejante, pero no idéntica a la del desistimiento. No es idéntica porque aquí se trata de dejar impune un hecho que sí en sí mismo estaba consumado, ya que tanto la rebelión como la sedición se consuman por el alzamiento. Número 11. Conspiración. Artículo 126. A. Inciso A. Concepto. Según el diccionario de la Academia Española, la conspiración es la acción de unirse a algunos contra su superior o soberano, o la acción de unirse muchos individuos contra una persona para causarle un daño. Desde el punto de vista de los llamados delitos políticos, es la reunión de varias personas para cometer un delito de orden político, como son los delitos de rebelión y sedición. Inciso B. Clase de delito. Número 1. Es un delito colectivo, toda vez que, de acuerdo a nuestra legislación, la conspiración solo puede cometerle 3 o más personas que se ponen de acuerdo para ejecutar una rebelión o una sedición. Número 2. Es un delito formal. Basta que se trame la comisión de los delitos de rebelión o sedición y se ha consumado la conspiración, aunque después. Número 3. Es delito permanente, habida cuenta que la actividad consumativa perdura, de modo que todos los momentos de duración pueden imputarse como consumación hasta que esté de acuerdo. Por ello, Mancini dice que este delito presenta un carácter permanente, puesto que toda conspiración consiste siempre en un estado continuativo ininterrumpido que se puede hacer cesar por voluntad de los culpables. Inciso C. Acto preparatorio.
La conspiración es un acto preparatorio para los delitos de rebelión y sedición con personalidad propia, distinta a las de las infracciones anotadas. Inciso D. Exención de la pena. En este delito existe la exención de la pena previsto por el artículo 9 del Código Penal para, número 1, los que desistieren voluntariamente antes de la ejecución del hecho propuesto y, número 2, para los que espontáneamente impidan o contribuyan a impedir que el resultado se produzca a menos que los actos realizados constituyan delitos por sí mismos. Número 12. Seducción de tropas. Artículo 127. A. Conceptos. Número 1. Seducir es engañar con arte o maña o inducir suavemente al mal para desviar o apartar a uno de los que se debe hacer, arrastrando a seducirlo al incumplimiento de sus obligaciones. Número 2. Tropa en general se refiere a las fuerzas militares. En la jerarquía militar es una categoría formada por soldados, marinos y aviadores y sus graduaciones. Inciso B. Clase de delito. Número 1. Es un delito formal, habida cuenta que es un acto preparatorio para cometer una rebelión o una sedición. Número 2. Doloso, porque el elemento subjetivo en este delito está en la intención de seducir tropas, usurpar y o retener el mando político o militar para cometer una rebelión o una sedición. Inciso C. La acción en este delito. La acción comprende 1. Seducir las tropas. Significa convencerlas, disponer su ánimo para que participen en uno de los delitos mencionados. El seductor, sostiene Rodríguez de Besa, ve conseguida la primera parte de lo que se propone, hacer nacer en el inducido el ánimo rebelde, sea por medio de su astucia o engaños, sea abiertamente haciendo ver a las tropas ventajas de que la rebelión puede resultarles. Los medios usados, explica Miguel Hart, pueden ser arengas, conversaciones, incitaciones a través de panfletos dirigidos a hacerles ver las razones, justificativos, propósitos convencionales de la sedición o rebelión. Número 2. Usurpar el mando de tropas. Significa quitar a uno el mando y usar de él como si fuera propio. Este delito es posible solo tratándose de militares, pues un civil es difícil, aunque no imposible, que usurpe un mando militar y use de él. Por ello, la figura cae más en el Código Penal Militar. Número 3. Retener ilegalmente un mando político o militar. Significa en entregar el mando político o militar cuando se ha cumplido el periodo o hay renovación dispuesta por la autoridad competente. Es decir, no entregar el mando político o militar cuando hay cesación de funciones. Inciso D. Sujeto activo. El sujeto activo es cualquier persona imputable porque el precepto penal dice el que sedujere. Sin embargo, en la práctica este delito solo es posible tratándose de militares en el entendido de que para un civil es muy difícil su realización, aunque desde luego no imposible que usurpare un mando militar y se valga de él. Inciso E. Sujeto pasivo. En este caso, el sujeto pasivo son los nombrados para los delitos de rebelión y sedición. Inciso F. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la seguridad interior del Estado. Número 13. Atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado. Artículo 128. Inciso A. Concepto. Atentado es todo ataque dirigido contra una persona, sus derechos o bienes. Inciso B. Magnicidio.
El atentado criminal contra el jefe de Estado y otros dignatarios de Estado, señala el artículo en su estudio, se conoce con el nombre de magnicidio, cuya significación semántica quiere decir muerte violenta dada a un jefe de Estado o una persona relevante del gobierno. En el magnicidio, la víctima suele ser un benefactor público o un pronombre de bien, cuya desaparición a todos aflige. El asesinato de Lincoln es un ejemplo típico de magnicidio. La historia universal presenta numerosos ejemplos donde cae el grande hombre por mano asesina inspirada en sentidos políticos de oposición o por sicario pagado por adversarios vencidos. Inciso C. Tiranía, del griego tiranis. Se dice el régimen donde el mando se ejerce arbitrariamente sin razón, derecho o justicia. La tiranía tiene siempre un sentido abominable y desde Platón y Aristóteles ha merecido general execración. Inciso D. La acción de este delito consiste en la agresión contra la vida, la integridad física y moral de los bienes y de los derechos de la presidenta o el presidente de Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, ministras y ministros de Estado y el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Inciso E. Agravación de la pena. La ley penal agrava la sanción cuando a consecuencia del atentado se produjere la muerte, caso en el que se aplicará la pena máxima que le corresponda. Si resultaren lesiones graves en el sujeto pasivo, la sanción aplicable al hecho será aumentada en una tercera parte. Para establecer si la lesión es grave, se tendrá que acudir a la definición que está en el delito del artículo 271 del Código Penal. Inciso F. Sujeto activo. Puede ser cualquier persona imputable. Inciso G. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es propio, la presidenta o el presidente de Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, ministras y ministros de Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, algunos actores, como Mancini, sostienen que en este delito existen dos sujetos pasivos. Uno, el individuo directamente agredido por el hecho criminoso, y otro, la institución republicana. No se puede obrar contra la presidenta o el presidente de la República sin ofender necesariamente la institución que él encarna. Inciso H. Clase de delito. Número 1. Es un delito formal en una primera parte porque se consuma en el momento del atentado. Número 2. Delito material en la segunda parte porque el delito que consuma si con consecuencia del atentado se produjere la muerte o resultare lesiones graves. Número 3. Delito doloso en las dos partes porque el sujeto activo debe saber que el agredido o intimado es una de las personas mencionadas en el artículo 128. Número 4. Este delito en sus dos partes puede ser calificado como político si por propósitos son estos. Y número 5. Delito común si los móviles son de orden personal, como por ejemplo realizados por celos personales. Inciso I. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo consiste en la intención de atentar contra la vida y seguridad de las personas señaladas en el artículo 128. Número 14. Ultraje a los símbolos nacionales. Artículo 129. Inciso A. Concepto. Ultrajar es injuriar, agravar, ofender, despreciar, atacar al honor inferido de la palabra u obra. Inciso B. La acción de este delito. El artículo se refiere al menosprecio, injuria, ofensa, agravio o desprecio de palabra o de obra con actitudes públicas
a la bandera tricolor, escudo de armas, al himno boliviano, a la huipala, a la escarapela, a la flor de la cantuta y a la flor del patujú, porque ellos representan la nacionalidad y la personalidad de nuestro país. Sin embargo, no incluye los símbolos departamentales. Inciso C. En la Constitución Política del Estado, en el artículo 6, parágrafo 2 de la Constitución, indica que los símbolos del Estado son la bandera tricolor, la roja, amarilla y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor del cantuta y la flor de patujú. Consecuentemente, es decir, de las bolivianas y los bolivianos, respetar sus símbolos y valores. Artículo 108.13. Inciso D. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo puede ser cualquier persona imputable. El sujeto pasivo es el Estado. Inciso E. Bien jurídico protegido es la dignidad del Estado boliviano. Inciso F. Objetivo material. El objetivo material en este delito es la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de patujú y la flor de la cantuta. Inciso G. Clase de delito. Número 1. Doloso, pues el dolo específico de este delito es el ánimo o la intención del agente de ofender, ultrajar públicamente los símbolos del Estado. Número 2. Formal, pues basta la acción de ofender o ultrajar los símbolos patrios sin necesidad de existencia de perjuicio. Inciso H. Momento consumativo. El delito se consuma cuando en forma pública ante un número apreciable de personas se injuria, se ultraja, despreciando de obra o de palabra los símbolos del Estado. Aquí están comprendidos los de todo género en cualquier forma que se realicen y como el texto legal lo distingue, tanto los ultrajes claros y manifiestos como los encubiertos, como por ejemplo escupiéndolo, pisoteándolo, silbándolo, abuchándolo, quemándolo, desgarrándolo, etc. Por ello, Soler aclara, el menosprecio que aquí cuenta no es el menosprecio privado, sino el menosprecio social comunicante. Número 15. Separatismo. Artículo 129 bis. A. Concepto. Es una tendencia de los habitantes de un territorio para separarlo del Estado que forma parte. Sentimiento en pro de la independencia de un territorio con respecto a su metrópoli o con ruptura de la unidad nacional previa. Tendencia de los habitantes de un territorio a separarlo del Estado del que forma parte. Los movimientos que representan emancipaciones nacionales suelen concretarse con mayor felicidad, no exende de violencia hasta bélica, que los que implican fraccionamiento de un solo Estado. Inciso B. En la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado, en el artículo 1, señala que Bolivia se constituye en un Estado unitario social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Por ello, el Código Penal, en el artículo 129 bis, sanciona a todos aquellos que resuelvan inconstitucionalmente agredir, atacar, violentar o asaltar con el fin de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado. Inciso C. La acción en este delito, en la primera parte. Según el artículo 129 bis, Código Penal, la acción en la primera parte está expresada por los verbos agredir, atacar, violentar o asaltar. Estas acciones se les hace después de que, en forma individual u organizada, el sujeto activo resuelva inconstitucionalmente agredir, atacar, violentar o asaltar con la finalidad de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado boliviano. Número 2. En la segunda parte, la acción consiste en colaborar, organizar, financiar, controlar, determinar, facilitar o cooperar
en tal acto separatista con el fin de disgregar o separar la unidad del país. Inciso D. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo está representado por el hecho de que el agente en forma individual o organizada resuelva inconstitucionalmente dividir, disgregar o separar la unidad del Estado mediante actos violentos. Inciso E. Clase de delito. Número 1. Es un delito formal de peligro presunto, pues en el momento consumativo en aquel en que se resuelve inconstitucionalmente agredir, atacar, violentar o asaltar con la finalidad de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado, el logro de la frustración de la finalidad propuesta es irrelevante. Por ello, es un delito formal de peligro presunto, en consecuencia, no es susceptible de tentativa. Número 2. Doloso. Habida cuenta que la ley dice resolviere inconstitucionalmente lo que el agente a los participantes son conscientes de que se ligan por acuerdo de voluntades para la comisión del delito de separación. Inciso F. Sujeto activo, pasivo y bien jurídico protegido. Número 1. El sujeto activo. En la primera parte es cualquier persona imputable en la forma individual o organizada resolviera ejecutar las acciones descritas en el Código. Inciso B. En la segunda parte es cualquier persona imputable que colaborare, organizare, financiare, controlare, determine, facilite o coopere en el acto separatista. Número 2. El sujeto pasivo es el Estado. Número 3. El bien jurídico protegido es la seguridad exterior del Estado con referencia a su unidad. Inciso G. Comentario. El delito de separatismo tiene por finalidad dividir, disgregar o separar la unidad del Estado. Sin embargo, el parágrafo 2, el numeral 3 del artículo 124 de la actual Constitución Política del Estado señala: cometiere delito de traición a la patria, boliviana o boliviano, que incurra en los siguientes hechos. Número 3. Que atente contra la unidad del país. Sería bueno que el legislador aclare esta figura, pues un mismo hecho no puede estar